Ante todo, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a brindar este tema referido al contrato de arrendamiento, referido al incumplimiento también de las obligaciones contractuales en el marco del estado de emergencia sanitaria nacional. Esta sesión virtual que estamos llevando adelante es gracias a la invitación cordial de CIED Derecho de la UNSAG, que ha tenido a bien poder convocarnos para poder compartir con todos los amigos, amigas y con colegas también que a través del Facebook nos están siguiendo. En esta ocasión vamos a tocar este tema, que es un tema de mucha actualidad, teniendo en cuenta de que nuestro país, y no solamente nuestro país, sino el mundo entero, está pasando por una situación excepcional, diríamos, ¿no? Entonces, en este contexto es necesario hablar de los contratos de arrendamiento. Esos contratos de arrendamiento, ¿qué implicancias tienen respecto a su cumplimiento? Entonces, como nociones previas sobre el tema, vamos a en primer lugar indicar lo siguiente. En las relaciones contractuales, como todos sabemos, en toda relación contractual, como todos conocemos, siempre van a existir principios que van a gobernar estos contratos. Y esos principios son importantes tomarlos en cuenta. Tenemos entre ellos la autonomía de la voluntad, que está prevista en el artículo 1354. También tenemos la buena fe de las partes, que está regulado en el artículo 1362. La obligatoriedad del contrato, que está prevista en el artículo 1361 del Código Civil. También, por otra parte, tenemos la ejecución de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. Artículo 1362. Todo contrato, ya sea en su etapa de negociación, en su etapa de celebración y en su etapa de ejecución, todo contrato debe tomar en cuenta, y las partes deben tomar en cuenta, esos principios. Tienen que tomar en cuenta necesariamente esos principios. ¿Por qué? ¿Por qué indicamos y por qué estamos partiendo por estos principios? Porque más adelante vamos a acudir a estos principios para dar respuesta a una serie de interrogantes que en este contexto se está presentando respecto a los contratos de arrendamiento. Otro punto a tomar en cuenta es que los contratos son fuente de las obligaciones. Es decir, en un contrato vamos a encontrar una serie de obligaciones. Las obligaciones nacen de los contratos. No hay contrato, sería raro, no existe contrato en el cual no exista obligaciones. Siempre en un contrato derivan obligaciones. Pero esas obligaciones no pueden ser solamente para una de las partes, tienen que ser para ambas partes. Por eso, con acierto, dice, por ejemplo, Ferdinand Cuadros Villena, que los hombres contratan primero y del contrato nacen sus obligaciones. Entonces, como idea, debemos tomar como idea previa, tenemos que tener en cuenta que en un contrato hay obligaciones y esas obligaciones tienen que ser para ambas partes. Por otra parte, la voluntad declarada en el contrato tiene un fin. Uno manifiesta su voluntad en un contrato no sin ninguna finalidad, sino esa manifestación de voluntad tendrá una orientación, tendrá un norte, y ese norte viene a ser precisamente el cumplimiento de la obligación a la que uno se ha comprometido. Es decir, yo manifiesto mi voluntad, sí, pero ¿para qué? Para que quede plasmado que yo en el futuro, en la etapa de ejecución de los contratos, tendré que cumplir las prestaciones, las obligaciones a las que me he comprometido. Por otra parte, el contrato también
ya hemos dicho, es fuente de obligaciones, pero también por un lado, también genera derechos. Pero, repito, tanto derechos y obligaciones para ambas partes tiene que haber equivalencia. Este principio, pacta sunt servanda, es un principio que tiene mucha incidencia en los contratos de arrendamiento y en todos los contratos en general. Uno a menudo escucha el principio pacta sunt servanda, que quiere decir que el contrato es ley entre las partes. Es decir, como regla general, pacta sunt servanda significa que lo que se ha consignado, lo que se ha plasmado en un documento por escrito, eso es lo que obliga a ambas partes. Si no se ha pactado, si no se dijo algún término en un contrato, no obliga a las partes. Principio de literalidad de los contratos. El contrato es ley entre las partes. Eso significa pacta sunt servanda. Pero este principio pacta sunt servanda es un principio que de alguna manera ya no es absoluto hoy en día. Este principio admite a la fecha una excepción, y esa excepción viene a ser el principio rebus sic stantibus. Este principio rebus sic stantibus, o llamado también riesgo imprevisible, quiere decir que los contratos no están escritos en piedra. Es decir, las partes pueden pedir, solicitarse para poder revisar los contratos. Pero ¿en qué circunstancias los contratos pueden ser revisados? Cuando ya no guarda un equilibrio entre las partes. En un contrato tiene que necesariamente haber equilibrio contractual para ambas partes. Entonces, cuando ese equilibrio se pierde, porque hay una parte afectada y una parte beneficiada, la parte afectada puede pedir la revisión, la modificación de ese contrato. A ese aspecto, a ese hecho, se le llama principio rebus sic stantibus, revisión de los contratos. Por eso yo me atrevería a decir algo que siempre dentro de las sesiones de clase 1 indica. Los contratos no están escritos en piedra, eso es uno, pero otro. Lo que nace de dos tiene que modificarse de dos. Esto quiere decir que de manera unilateral los términos del contrato, de manera unilateral, el contenido del contrato no se puede modificar, sino tiene que ser por acuerdo de ambas partes y aplicando siempre la regla de la buena fe. Tenemos acá los elementos del contrato de arrendamiento. Entre ellos están los sujetos de la relación obligatoria, que es arrendador, arrendatario. También tenemos la cesión temporal del bien. Se puede ceder temporalmente cosas y derechos, que es el objeto del contrato, ¿no es cierto? También la renta convenida. A la renta convenida le han llamado merced conductiva, canon conductivo. Esas son las denominaciones que se le da a la renta, o comúnmente los alquileres. No se incluye en la definición el disfrute del bien, porque el arrendatario implícitamente ya cuando se le entrega en posesión el bien, ya usa y disfruta, ¿no? Entonces esos son los elementos de un contrato de arrendamiento. También tenemos las características de un contrato de arrendamiento, que es importante como noción previa para entender el fondo del asunto. El contrato de arrendamiento tiene las siguientes características. Es un contrato típico. ¿Por qué? Porque está regulado en fuente de las obligaciones en el libro 7, del Código Civil, específicamente en el artículo 1666. Por eso es típico. También es un contrato principal porque no requiere para ejecutarse de un otro contrato. No depende de otro contrato. Tiene prestaciones recíprocas, por una parte hay una prestación y por otra parte hay una contraprestación. Ejemplo, el arrendatario cumple la prestación de pagar la renta y el arrendador, el propietario o arrendador, está en la obligación de ceder la posesión del bien. Es oneroso porque por medio hay una prestación económica conmutativa. Esta parte me voy a detener un poco para poder explicar, porque
lo conmutativo o la característica de ser conmutativo, un contrato de arrendamiento, tiene importancia en el tema que estamos desarrollando. Conmutativo quiere decir que tanto prestación, que es el pago de la renta, y la contraprestación, que es la cesión temporal del bien, entre esos dos aspectos, tanto prestación como contraprestación, tiene que haber equivalencia. Tiene que haber equivalencia. La característica de los contratos conmutativos es que entre prestación y contraprestación tiene que haber equivalencia. Equivalencia. Eso es importante. A veces esa equivalencia se pierde. Y si se pierde, estamos frente a un desequilibrio contractual. Y frente a un desequilibrio contractual aparecerán figuras como la excesiva onerosidad de la prestación, aparecerá la lesión, aparecerá la teoría del riesgo con caso fortuito y fuerza mayor y así sucesivamente. De tracto sucesivo, porque periódicamente se va ejecutando, el contrato se va cumpliendo periódicamente, es consensual porque basta el acuerdo de las partes para poder plasmar el contrato. Y también está sujeto a la libertad de forma. Si las partes quieren imponerse una forma, si las partes quieren adoptar una forma, lo pueden hacer porque está en la libertad y pueden adoptar la forma de otorgar por escritura pública, de hacerlo por escrito o cualquiera de las formas establecidas por la ley. El arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios en el plazo y lugar y estado convenidos. Eso es lo que establece la norma. Y por su lado, el arrendatario está en la obligación de pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos. Esas son dos obligaciones importantes, tanto para el arrendador como para el arrendatario. El arrendador, ceder el bien, y el arrendatario, pagar la renta, pagar la merced conductiva. Procede la resolución por falta de pago, esto está previsto en el Código Civil, cuando procede la resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago en una casa habitación o en casas habitación, cuando el arrendatario ha incumplido en el pago de la renta por lo menos 2 meses y 15 días. 2 meses y 15 días pasa, incurre en mora, esto es importante tener en cuenta, incurre en mora el arrendatario. Y si incurre en mora el arrendatario, ya tendría todo el derecho del arrendador de poder acudir al órgano jurisdiccional y solicitar el desalojo por falta de pago. Y si no quiere ir por esa vía, puede también enviarle cartas notariales como un mecanismo de comunicación extrajudicial, haciéndole notar que ha incurrido en mora el arrendatario. Es importante las comunicaciones extrajudiciales para evitar siempre acudir al órgano jurisdiccional. En estos días hemos estado escuchando una serie de propuestas de los congresistas a raíz de este problema de la pandemia del COVID-19 que viene azotando a nuestro país. Hemos venido escuchando que están presentando proyectos de ley, por ejemplo, para condonar las rentas, condonar los pagos de merced conductiva a los arrendatarios. Por otra parte, también se ha visto de que están presentando también proyectos de ley para, por ejemplo, exonerar los pagos en las instituciones educativas privadas, sean colegios, sean institutos superiores, sean universidades. Todo eso se está dando. Pero lo que hay que dejar claro, señores, señoritas, que a través de esta vía nos están escuchando y viendo y oyendo, es que el artículo 62 de la Constitución del 93, de manera expresa, dispone que no puede, mediante normas, mediante leyes, no pueden ser modificados, alterados los contratos. ¿Por qué?
porque se debe respetar la libertad contractual de las partes. Las partes son los que fijan el contenido, los términos de un contrato. Y el Estado, a esa relación jurídica privada, no puede inmiscuirse. Y esos proyectos de ley que vienen presentando los congresistas son proyectos de ley inconstitucionales porque contravienen expresamente el artículo 62 de la Constitución del 93, porque este artículo claramente indica que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Está más que claro. Entonces, todo ello quedará en las buenas intenciones, pero no tendrá ningún efecto válido. Por otra parte, tenemos el Decreto Supremo 044-2020 del 15 de marzo de 2020. Mediante este Decreto Supremo, como todos sabemos, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, ha decretado a nivel nacional el estado de emergencia por el plazo de 15 días, inicialmente, ¿no? Y ha dispuesto el aislamiento social obligatorio, famoso cuarentena, a raíz del brote del COVID-19 en nuestro país. Este plazo de 15 días, es importante aclarar, como todos tienen conocimiento, luego ha sido ampliado por 3 días más. Y hoy día ha sido ampliado también una tercera ampliación. Entonces, a la fecha, desde el mes de marzo, parte del mes de abril, estamos en esta cuarentena llamado aislamiento social obligatorio, el cual, esta norma establece limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas y dispone restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos de actividades recreativas, hoteles, restaurantes, a excepción de los servicios públicos y bienes y servicios esenciales. ¿Qué quiere decir? Quiero comentar un poco más esta norma. Esta norma, de alguna manera, nos está ordenando, porque ese es el término correcto, esta norma nos está ordenando que todos los peruanos estemos en aislamiento social obligatorio, inclusive que no salgamos a la calle. Y solamente estarán funcionando actividades que tengan que ver con servicios públicos y bienes y servicios esenciales, como el rubro de alimentos, como el rubro de distribución de combustible, entre otros, o los medicamentos, medicina, farmacias y etc. En cambio, restaurantes, establecimientos comerciales que no tengan que ver con esos bienes y servicios especiales están a puerta cerrada a la fecha. Hablaba del Decreto Supremo 051-2020 que va a ampliar por 3 días más y establece el toque de queda, esta restricción en el horario de 20 horas hasta 5 horas, y también el Decreto Supremo 057 que ha establecido nuevas reglas para que los peruanos excepcionalmente puedan transitar. Ha establecido que pueden los días lunes y miércoles y viernes pueden salir los varones y el resto de días las damas. Eso y el uso de la mascarilla obligatorio ha dispuesto esta norma, ¿no? Esas son las normas que se están dando en estas últimas semanas, estos últimos días. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, el jueves 30 de enero del año 2020, ¿no es cierto?, a través de su director general, ha declarado emergencia sanitaria internacional. Es importante, señores, señoritas que nos vienen siguiendo, es importante anotar estas fechas para poder resolver las incógnitas que en este momento se están dando. 30 de enero de 2020 se declara emergencia sanitaria internacional. Y el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica al COVID-19 como una pandemia porque
es una enfermedad, es un virus que rápidamente se está propagando a nivel mundial. Por eso la declara como pandemia. 11 de marzo, la fecha importante, 11 de marzo. Y en el Perú hemos tenido el primer caso de, del COVID-19 de un joven de 25 años que había viajado por Europa y ha vuelto al país. 6 de marzo se anuncia el paciente cero, ¿no?, infectado por el COVID-19. Lo dicho anteriormente son nociones previas que tenemos que saber para, de alguna manera, responder a las preguntas que en adelante vamos a empezar a desarrollar. Entonces, la, el tema B es preguntas orientadoras que coadyuvan a la solución del problema planteado afectado por la crisis del COVID-19. Tenemos que hacernos algunas preguntas orientadoras para poder resolver o para poder coadyuvar a la resolución de estos problemas que a la fecha se están planteando y que todo el mundo se pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas, el decreto de aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, ¿tiene incidencia, tiene influencia en los contratos de arrendamiento? Eso es una pregunta que nos hacemos. En tales circunstancias, es decir, frente al estado de emergencia nacional, el arrendatario puede dejar de pagar la renta o reducir la merced conductiva o canon conductivo, o puede optar por resolver el contrato. Seguramente muchos se han preguntado o se han hecho estas preguntas. También por acá tenemos otra pregunta. ¿El contenido del contrato de arrendamiento puede modificarse de manera unilateral? Creo que esta pregunta, por ejemplo, ya nos podríamos responder con las nociones previas que hemos dado. ¿Pueden las partes alegar caso fortuito, fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación como justificación de su incumplimiento de la prestación? La fuerza mayor o caso fortuito o la excesiva onerosidad de la prestación pueden extinguir la obligación del arrendatario de pagar la renta. Esto es importante. En el presente caso, ¿estamos ante una imposibilidad de cumplimiento de la prestación o ante una alteración sobrevenida en las circunstancias del contrato de arrendamiento? Esa es otra interrogante que nos hacemos. ¿Es razonable trasladar al arrendador, al dueño de casa, las consecuencias de la imposibilidad de la apertura del negocio o imponerle una suspensión del contrato de arrendamiento? El impacto del COVID-19 es igual a un contrato de arrendamiento de casa-habitación, al de un contrato de arrendamiento de local para comercio. Sobre este aspecto han estado preguntando e indagando bastante las personas, los interesados, si tenía el mismo impacto, la misma intensidad de afectación del COVID-19 a los contratos de arrendamiento de casa-habitación y de un contrato de arrendamiento local para comercio. Esto más adelante lo vamos a ver, si tiene el mismo impacto, tiene la misma intensidad. ¿Qué derechos le asiste al arrendatario, al arrendador, en circunstancias del COVID-19 y del aislamiento social obligatorio? Es otra interrogante. ¿Cuáles son las instancias públicas y o privadas ante los cuales las partes de la relación jurídica contractual pueden acudir ante los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles e irresistibles? Esa es otra interrogante importante también que nos hacemos en este aspecto. C. La declaratoria del estado de emergencia nacional que dispone del aislamiento social obligatorio a consecuencia del brote del COVID-19 influye en los contratos de arrendamiento. Es una interrogante que lo vamos a desarrollar. La pregunta es bien precisa y bien clara.
está indicando si el estado de emergencia nacional, que ha dispuesto el aislamiento social, influye o no influye, afecta o no afecta los contratos de arrendamiento. En todo caso, para desarrollar esta pregunta, vamos a partir indicando que la respuesta es positiva, es afirmativa. Claro que sí, sí afecta, definitivamente sí afecta. Tenemos acá algunos datos estadísticos. En el Perú tenemos el 16.3% de personas que tienen la condición jurídica de arrendatarios, que esto equivale más o menos a 1.256.520 personas que tienen de manera directa o indirecta la condición de inquilinos o arrendatarios. Y también tenemos 5.853.091 peruanos, que representa el 76%, que cuenta con viviendas propias. Entonces, estos datos los hemos obtenido de la INEI, de la encuesta del Censo Nacional de Población Vivienda, último del año 2017. Entonces, tenemos que preguntarnos en este punto, si estamos hablando a nivel nacional de 16.3% de personas que se encuentran en la condición de arrendatarios, obviamente este brote del COVID-19 obviamente está afectando a esa cantidad de población. Definitivamente, claro que sí. El aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, a consecuencia del brote del COVID-19, deviene una circunstancia extraordinaria e imprevisible para el arrendatario. ¿Será una circunstancia extraordinaria e imprevisible? En este punto quiero detenerme y quiero un poco más explicar. Hay que tomar en cuenta que cuando las partes celebraron el contrato, cuando las partes suscribieron el contrato, lo han realizado en un contexto, en un tiempo y espacio en la que no estaba previsto por las partes, en la que ni siquiera se imaginaban las partes que a futuro una situación como la que estamos viviendo se iba a presentar. Es decir, las partes tenían cómo saber al momento de firmar el contrato que esta situación en el futuro iba a presentarse. La respuesta es negativa. No, no tenían cómo saber. Entonces, ese aspecto es sumamente importante. Pero la misma pregunta o el mismo análisis lo trasladamos. Si las partes firman un contrato, por ejemplo, el 20 de marzo, por ejemplo, el 20 de marzo firman un contrato, ya dentro de lo que viene a ser el estado de emergencia nacional. Si es así, entonces las partes ya tienen que tomar en cuenta las circunstancias en las cuales están suscribiendo el contrato. Es decir, si el arrendatario en esas circunstancias, después de haber firmado del 20 de marzo el contrato, el arrendatario incumple en pagar la renta, no podría alegar eh, una situación extraordinaria o imprevisible. ¿Por qué? Porque para el 20 de marzo ya en el Perú ya se había decretado el estado de emergencia nacional, ya había el aislamiento social obligatorio y en ese contexto se celebró el contrato y como tal, esa circunstancia, esa situación tiene que haber sido tomada en cuenta por las partes. Entonces uno ya ahí ya no puede alegar excesiva onerosidad en la prestación. O tampoco podría alegar caso fortuito o fuerza mayor. Pero si el contrato se ha suscrito en el año 2019, a inicio del año 2019, algunos del año 2017, algunos del 2018, en esas circunstancias obviamente nadie tenía conocimiento de que esta situación se iba a presentar en el futuro.
Para ello sí, perfectamente podría operar la excesiva onerosidad de la prestación. Por otra parte, el hecho que se haya declarado el estado de emergencia nacional tiene incidencia directa, como ya lo hemos dicho, en la ejecución de los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos de arrendamiento son conmutativos. Al inicio lo hemos dicho, hay una prestación y hay una contraprestación. Y entre estos dos aspectos debe haber una equivalencia, debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio, una equivalencia. Pero a raíz del brote del COVID-19, este equilibrio se ha roto. A la fecha no existe el equilibrio. Entonces, salvo, eso tenemos que aclararlo siempre, salvo para los contratos de arrendamiento, ¿no es cierto?, que están vinculados para los contratos de arrendamiento, que están referidos a bienes y servicios esenciales que siguen a la fecha desarrollándose con normalidad. Tal vez con algunas limitaciones, pero con normalidad de alguna manera, ¿no? Hacemos esa aclaración. Entonces, si esa equidad, si esa equivalencia se ha perdido, entonces la parte perjudicada, la parte afectada, tiene que de alguna manera preguntarse qué derechos tengo, ¿no? Y cuando digo la parte afectada, en este caso estoy hablando netamente del arrendatario. La parte afectada de esta relación jurídica es el arrendatario, y estoy hablando del arrendatario. Entonces, ¿qué derecho tendría el arrendatario frente a esta situación que le está afectando? Porque ya no existe una relación contractual. ¿Qué derecho le existiría? En primer lugar, como en nuestro país, y casi a nivel nacional, y en el Cusco, y ya está establecido en el Distrito Judicial del Cusco que la conciliación tiene que aplicarse obligatoriamente, entonces la parte perjudicada en primer lugar tendrá que ir a un centro de conciliación extrajudicial a fin de que le asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Es decir, solicitar una conciliación a su arrendador. Eso tendría que hacer como requisito de procedibilidad, como requisito previo antes de iniciar un proceso. Y eso está establecido en nuestra norma nacional, Decreto Legislativo 1070, que modifica la ley de conciliación. Artículo 5, artículo 6 de ese Decreto Legislativo 1070, en donde establece que previamente tenemos que acudir a un centro de conciliación antes de ir al Poder Judicial. Porque se trata de derechos disponibles, efectivamente. Y si no hay acuerdo entre las partes en esa conciliación, entonces el procedimiento conciliatorio concluye y recién la parte afectada tendría el camino listo y presto para poder acudir al órgano jurisdiccional y solicitar a los jueces que puedan restablecer la equidad perdida. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, que quede claro en esta parte. ¿Quién es la parte afectada a raíz de la aparición de este brote del COVID-19 en la relación jurídica entre arrendador y arrendatario? En este primer análisis estamos indicando que la parte afectada viene a ser el arrendatario. ¿Qué derecho le asiste? El derecho que le asiste es de acudir a un centro de conciliación antes de ir a un proceso, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera, de manera conciliatoria, si es que eso ocurre, puedan resolver el problema. Y si no es así, concluye el procedimiento conciliatorio y tendrán que ir al órgano jurisdiccional. Y un juez tendrá que restablecer la equidad perdida. Frente al impacto económico y social del COVID-19, el arrendatario puede dejar de pagar la renta o reducir la merced conductiva o resolver el contrato de arrendamiento. Esta es una interrogante que seguramente muchos en estos días, en estas semanas, se han hecho la pregunta, o algunos siguen haciéndose la pregunta. Al respecto, partimos de la idea que al inicio también habíamos expuesto, que los contratos no están escritos en piedra. Ello significa que cuando se produce un desequilibrio contractual, por la presencia de hechos nuevos, no previstos al celebrarse el contrato, pueden modificarse.
Entonces, cuando dice pueden modificarse, estamos frente al principio rebus sic stantibus. De acuerdo a las reglas de la buena fe, obviamente tiene que aplicarse. Debería producirse la reducción de la prestación o el incremento de la contraprestación para evitar la desigualdad. Y si no fuera el caso, la resolución del contrato. Entonces, si estamos en ese escenario de que los contratos sí se pueden revisar, que no están escritos en piedra, cuando digo que los contratos se pueden revisar, estamos haciendo alusión al principio de rebus sic stantibus. Y el principio de pacta sunt servanda se está relativizando y está dando lugar a que ese contrato puede ser revisado. Puede ser revisado. Entonces, tendremos que acudir a la figura llamada excesiva onerosidad de la prestación. La excesiva onerosidad de la prestación, ¿para quién es? ¿A quién le favorece? ¿Para el arrendador o para el arrendatario? Eso es importante precisarlo. La excesiva onerosidad de la prestación, en este caso, le favorecerá, se acogerá el arrendatario. El arrendatario tiene que acogerse a esta figura. En primer lugar, estamos ante una alteración sobrevenida de la circunstancia del contrato. Es decir, como hace rato habíamos indicado, que al momento de celebrar el contrato, que por ejemplo ha podido ser el año 2018 o ha podido ser el año 2017 o inicios del año 2019, cuando se celebró, suscribió el contrato, en esa ocasión todavía no se tenía en cuenta respecto del COVID-19, ni por asomo se tenía en cuenta. Entonces, la pregunta es, la declaración del estado de emergencia nacional a raíz del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio y la limitación de la libertad de tránsito y el confinamiento de todos los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos, en sus casas, ¿es un acontecimiento extraordinario e imprevisible? Tenemos que preguntarnos. Todo lo que he indicado son acontecimientos extraordinarios e imprevisibles o son acontecimientos ordinarios, son acontecimientos que las partes antes han debido de prever. Eso tenemos que preguntarnos. Entonces, como digo, en el 2018, 2017 o inicios del 2019, o inclusive diríamos hasta septiembre, octubre de 2019, nadie ni por asomo podía imaginarse una persona normal, una persona, un contratante diligente, no se imaginaba que esta situación se iba a presentar. Entonces, el COVID-19, el brote de este COVID-19 en el Perú y en el mundo, sí califica como un acontecimiento extraordinario o imprevisible. Es extraordinario porque sale de la normalidad del contexto en el cual se celebró el contrato. Y es imprevisible porque nadie, una persona normal, un contratante diligente, no podía, cuando suscribió el contrato, haber previsto que en el futuro iba a presentarse. Entonces, funciona, en este caso, para el arrendatario, la figura de la excesiva onerosidad de la prestación, más conocido en la doctrina como la teoría de la imprevisión, cuya aplicación está limitada a los contratos de tracto sucesivo, aquellos que se ejecutan continuadamente, como el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, la parte afectada, ya hemos dicho que es el arrendatario, puede pedir al juez, ¿no es cierto?, conforme al artículo 1440, 1441 del Código Civil, puede pedir la reducción de la renta, puede pedir eso. Si el contrato ya no le sirve, si el contrato ya no cumple su finalidad, me refiero al contrato de arrendamiento, ya no cumple su finalidad, por ejemplo, un contrato de un local comercial ya no cumple su finalidad, no, entonces podría pedir también la resolución del contrato, es decir, que se deje sin efecto un contrato por una causa sobreviniente. ¿Y cuál es esa causa sobreviniente en este caso? Viene a ser el brote del COVID-19. Pero no nos olvidemos que en este caso no se acude directamente al juez. Tenemos que previamente, como requisito de procedibilidad, tenemos que acudir a un centro de conciliación. Me refiero estrictamente en los lugares donde la conciliación es obligatoria.
El impacto del COVID-19 es igual a un contrato de arrendamiento de casa-habitación y de un contrato de arrendamiento de local para comercio. ¿Será el efecto igual? Obviamente la respuesta es negativa. Los efectos no van a ser iguales. Definitivamente que no. En el arrendamiento de casa-habitación, la renta que tiene que ahorrar el arrendatario resulta excesivamente onerosa. Y quiero referirme, ¿por qué es excesivamente onerosa? Muchos por ahí han estado hablando, mencionando respecto a estos temas, que la merced conductiva habría variado, ¿no? Se ha escuchado esos temas, ¿no? Pero no es cierto. La merced conductiva, la renta, los alquileres no han variado. Si eran $300, se mantienen $300. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la excesiva onerosidad de la prestación? No como algunos han dicho, erradamente, que la merced conductiva había variado, ¿no? De $100 había pasado a 300. Es mentira, eso no ha ocurrido. Entonces, en este caso, para el arrendatario la excesiva onerosidad está presente cuando el arrendatario, por la situación en la que se encuentra de confinamiento, que no puede salir a desarrollar sus actividades normalmente, no puede salir a trabajar, como tal no percibe ingresos o no está percibiendo ingresos, entonces esto significará mayor sacrificio, ¿no es cierto? Significará mayor sacrificio para el arrendatario para poder reunir el dinero y así pagar la renta. Este mayor sacrificio, esta dificultad que tiene el arrendatario de poder honrar puntualmente la renta, a ese sacrificio, a ese mayor sacrificio y a esa dificultad se le llama excesiva onerosidad de la prestación. No a la renta que ha variado, porque ese es erróneo. Entonces, la excesiva onerosidad se encuentra en el mayor sacrificio, en la dificultad que tiene, en este caso, el arrendatario para poder cumplir su renta o poder pagar la renta. También acá conviene hacer la siguiente pregunta. Si tiene algún dinero, poquísimo dinero ahorrado, la pregunta es, ¿tendrá que destinarlo al pago de la renta o tendrá que destinarlo a la manutención? Tenemos que hacer acá una ponderación de dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la vivienda. Y obviamente en esta ponderación de derechos, el arrendatario tendrá que preferir, ¿no es cierto?, su propia subsistencia y tendrá que relegar de alguna manera, tendrá que retrasar de alguna manera, ¿no es cierto?, el pago de las rentas, ¿no? Ese es el tema a entender acá, mayor sacrificio, dificultad para poder cumplir con la renta. Ahí denota la excesiva onerosidad de la prestación para el, en este caso, arrendatario. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esta situación? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Ya tenemos esta información, ¿no? Que el 11 de marzo de 2020 se declara pandemia, y hay algunas personas que han firmado el 2017, 2018, 2019 o hasta enero de 2020 han firmado sus contratos. En estas circunstancias, ¿qué podemos hacer? Entonces, nos preguntamos, ¿qué derecho se le asiste al perjudicado, no? Entonces, más o menos desde antes hemos empezado a dar ya algunas salidas y ahora vamos a concretar definitivamente las salidas, las soluciones al caso, desde el punto de vista, desde la óptica del arrendatario. Primero, habíamos dicho, obviamente ya se presenta la excesiva onerosidad de la prestación para el arrendatario, en este caso. Entonces, el arrendatario, en primer lugar, debe solicitar, ¿no es cierto?, una conciliación a su arrendador ante un centro de conciliación como requisito de procedibilidad. Pero muchos de los que nos están siguiendo dirán, pues, pero en circunstancia no voy a poder hacer eso. En circunstancia los centros de conciliación están cerrados, no hay posibilidad de poder hacer eso. Entonces, nos quedamos con la figura de la conciliación como un mecanismo extrajudicial de solución de conflictos. Y esta conciliación, ¿no es cierto?, en la que las partes, de alguna manera, dejan sus posiciones
para poder buscar una solución concreta, la podrían viabilizar sin acudir a un centro de conciliación, la podrían viabilizar inclusive, ¿no es cierto?, a través del medio telefónico. Podrían perfectamente hacerlo, pero siempre aplicando las reglas de la buena fe, siempre teniendo en cuenta la equidad, el equilibrio que debe existir en los contratos. Eso es importante, el equilibrio que debe existir en los contratos, teniendo en cuenta. Entonces, las partes, actuando de buena fe, ambos pueden arribar a acuerdos conciliatorios vía teléfono, lo podrían plasmar, sin necesidad de acudir a un centro de conciliación. Pero si ello no fuera posible, si ello no fuera factible, entonces no habrá mayor salida que necesariamente cuando esta situación termine, tengan que acudir a un centro de conciliación como requisito de procedibilidad y luego iniciar las acciones judiciales ante el juez civil o juez mixto competente del domicilio del demandado o del domicilio del lugar para el cumplimiento de la obligación. Tendríamos que acudir. Pero también tenemos acá un plazo de caducidad. Tenemos 3 meses para poder solicitar, en este caso, nuestros derechos, en este caso. 3 meses nada más. Pero 3 meses, ¿desde cuándo se cuenta? Se cuentan los 3 meses de plazo de caducidad desde que el evento extraordinario e imprevisible ha cesado. De ahí para adelante se cuentan los 3 meses. También es importante destacar en esta parte que el juez tendrá que revisar, tendrá que evidenciar estos aspectos, pero en este caso los hechos notorios no son objeto de prueba. Todo el mundo tiene pleno conocimiento, pero por otra parte también la norma nacional no es parte también de la prueba. Esos aspectos tendrá que evaluarlos el juez. ¿Cuál es el sacrificio que está haciendo el demandante, en este caso, para cumplir con el contrato de arrendamiento? Um, la medida del aislamiento social obligatorio decretada por el gobierno frustra o hace inalcanzable la finalidad económica del contrato y quiebra la conmutatividad del contrato de arrendamiento, sobre todo de locales comerciales. En este punto vamos a hablar de locales comerciales. Y para poder tocar este tema, hemos propuesto un ejemplo acá. El ejemplo es que tenemos, como se puede verificar, ¿no?, en nuestra diapositiva, que Jorge Ramírez es dueño de una academia de artes marciales, ¿no? Y Jorge Ramírez tiene 10 alumnos que se han matriculado en su academia. Entonces, la interrogante es la siguiente. A raíz del estado de emergencia nacional y del cierre de todos los locales que no tengan que ver con servicios, bienes o servicios esenciales, para Jorge Ramírez se ha presentado una situación de caso fortuito y fuerza mayor. No es su querer, sino un mandato legal no le permite aperturar su local. Pero por otra parte, sus alumnos tampoco podrán recibir los servicios por el cual habían pagado. Entonces, en este caso, analizamos este ejemplo desde la óptica del arrendador de Jorge Ramírez, que es el dueño del local y es el que ofrece el servicio, en este caso, de artes marciales. Desde esa óptica lo analizamos. Para Jorge Ramírez, que es el arrendador, el dueño del local, el que presta el servicio, se presentará la figura llamada caso fortuito fuerza mayor. Entonces eso da lugar a que se va a presentar un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, ¿no es cierto?, para el señor, para Jorge Ramírez, como hemos dicho. Y eso impide, ¿no es cierto?, eso impide, una situación de fuerza mayor, impide que pueda normalmente prestar el servicio. Entonces, frente a esa circunstancia, Jorge Ramírez,
tendrá que responder frente a sus alumnos, ¿no es cierto? Tendrá que responder frente a sus alumnos del incumplimiento del contrato. ¿Tendrá que pagar alguna indemnización de daños y perjuicios? Esa es la pregunta. La respuesta es que no. ¿Por qué está exento de responsabilidad? Porque el cierre del local obedece no al querer de él, sino a disposición del Decreto Supremo 044-2020-PCM. Es decir, escapa a su voluntad propia. Y los eventos que se presentan son extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. Y por tanto está exento de afrontar alguna responsabilidad. Pero ¿qué pasa con el contrato? Se estaba ejecutando. Preguntamos eso, ¿qué pasa con el contrato? El contrato queda en su ejecución suspendido por el tiempo que se prolongue esta situación. Por otra parte, también es importante mencionar, en el marco de un contrato de arrendamiento de local de uso comercial, la obligación del arrendatario de un local de negocio destinado a un comercio que tiene prohibido su apertura por la crisis del coronavirus, tiene como obligación esencial frente al arrendador el pago de la renta convenida. Entonces, se trata de una obligación dineraria que no resulta imposible cumplimiento. Una obligación dineraria, que en este caso es el pago de una renta, no es de imposible cumplimiento. O sea, es que no se va a extinguir. Podría ser una situación de fuerza, podría ser una situación, perdón, de excesiva onerosidad, pero no va a desaparecer. No quiere decir que mañana ya no vas a deber, vas a seguir debiendo, pero el hecho es que tú puedes alegar excesiva onerosidad de la prestación desde la óptica del arrendatario. Para ir ya un poco concluyendo con los temas, para no hacerlo largo y extenso, tenemos varios temas acá, pero algunos así de manera concreta los vamos a comentar, varios temas lo tenemos. A través de esta vía vamos a remitir la información más amplia, tanto en presentación diapositiva y también a través del material en PDF que lo vamos a enviar. Así que las personas que nos están siguiendo pueden tener la oportunidad de poder acceder a la información más completa. Ya por la situación de tiempo, ¿no es cierto? Vamos a concretar algunas situaciones más específicas. Por ejemplo, una persona tiene un contrato de préstamo de dinero, ¿ya? Esta persona se ha prestado dinero. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Como deudor, como prestatario, uno se pregunta y dice, al banco tendré que seguir pagándole, ¿qué pasará con mi situación? ¿El banco me condonará? Y todo eso. Entonces hay que tomar en cuenta que la prestación, en este caso en los contratos de mutuo de préstamo de dinero, la prestación es dinero. Y el hecho de que sea la prestación una obligación de dar suma de dinero o dinero en términos concretos, no es imposible, no es una circunstancia de imposibilidad, sino se está presentando una situación de excesiva onerosidad, porque tiene que hacer sacrificios el deudor para poder completar. Frente a esta circunstancia, ¿cuál es el derecho, por ejemplo, del deudor? Que la entidad bancaria, ¿no es cierto?, no tenga que cobrarle intereses moratorios, porque está incurriendo en mora por el querer del prestatario, no, sino por esta circunstancia que se está presentando de que no puede trabajar y no tiene ingresos. Entonces, a veces las entidades bancarias están diciendo que estamos perdonando a nuestros clientes, pero eso está dispuesto en la norma, está regulado en la norma, no es algún favor que las entidades bancarias nos estén haciendo. De manera unilateral nosotros podemos dejar de pagar a los bancos, obviamente que no, sino el acreedor podría dar por vencido en forma anticipada, ¿no es cierto?, las cuotas de pago y podría ejecutarnos también. Entonces, estas son algunas reflexiones que esta tarde lo hemos hecho
Espero que la explicación que hemos dado haya quedado completa y vamos a ponerle fin a esta nuestra participación, siempre agradeciendo a Si es Derecho UNSAG a través de la persona de Isabel, que ha tenido la oportunidad de poder convocarnos para poder compartir algunos conocimientos respecto a estos temas que es de nuestra especialidad. Vamos a responder a algunas preguntas, ya dando fin a nuestra participación, que nos han hecho a través del Facebook. Eh, por ejemplo, nos están haciendo acá una pregunta, Milenka Jacqueline Becerra León. ¿Cuáles son los derechos que tiene el arrendador en estos casos? Ya que para algunas personas la renta es su único medio de ingreso. Nos está preguntando desde la óptica, en este caso, del arrendador, ¿no? Del arrendador. ¿Qué derecho tiene? Eh, para el arrendador, obviamente, el derecho que le asiste, diríamos, acudiendo al Código Civil, es de, por ejemplo, tal vez iniciar un proceso por falta de pago, siempre y cuando sea constituido en mora de 2 meses, 15 días, si se trata de casas de habitación. Desde luego, por falta de pago, podría acudir a eso. Ese es su derecho. Pero si no fuera ese el caso, siempre acudiendo al tema conciliatorio, las partes podrían negociar, renegociar, ¿no es cierto?, la renta. Ya tenemos experiencias a nivel nacional, por ejemplo, en Lima, varios centros comerciales están condonando las deudas, algunos están pagando la mitad, pero en este caso, en el caso del arrendador, las rentas tal vez son fuentes de su ingreso. Entonces, como tal, no podríamos pedir una condonación, no podríamos hacer eso, sino tendríamos que, el arrendatario, ¿no es cierto? Perdón, el arrendador tendría que solicitar siempre primero la conciliación, y si fracasa la conciliación, tendría que ser el desalojo por falta de pago en este caso. También Verónica Laurel Montesinos nos hace una pregunta. eh, ¿Qué pasaría en el caso de que se hubiera arrendado un inmueble para oficina y por el estado de emergencia en el que nos encontramos no se hace uso del inmueble? ¿Cuál sería la obligación del arrendador? Teniendo en cuenta que este arrendador no está haciendo uso del inmueble y por ende no tiene ingresos. Diríamos que el que no está haciendo uso del bien sería el arrendatario, porque el arrendador es el dueño de la oficina, pero el que lo va a usar el bien es el arrendatario. Entonces, si fue para un fin específico, en este caso el contrato, que es para que funcione una oficina, y esa finalidad no se está cumpliendo, entonces tendríamos dos alternativas. Primero, podría quedar suspendidos los efectos del contrato hasta que esta situación se levante. Pero si eso ya no es de interés del arrendatario, esperar que se levante, ya no es de interés del arrendatario, tendría que resolverse el contrato. Resolverse el contrato. Pero ¿qué pasa con la renta? ¿Qué pasa con la renta? Acá tenemos que preguntarnos, ¿ya está en posesión el arrendatario de la oficina? ¿El arrendador o dueño ya le entregó la posesión de la oficina? Son interrogantes a responder, pero también tenemos que preguntarnos, ¿el estado de emergencia nacional priva la posesión del arrendatario? ¿Priva la posesión del arrendatario? ¿O solamente dispone el cierre? Y ese cierre, ¿a quién tenemos que atribuir? En este caso,
Para el arrendador dueño habría caso fortuito y para el arrendatario habría excesiva onerosidad en la prestación. Y la excesiva onerosidad de la prestación termina con una reducción o con una resolución. Y el arrendador, para el arrendador sería una situación que le libere de cualquier responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando digo caso fortuito o fuerza mayor, no hago distingo. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil trata indistintamente el caso fortuito y fuerza mayor. Si bien cierto, en la doctrina diferencian estas dos instituciones cuando indican que caso fortuito viene de hechos de la naturaleza y fuerza mayor viene de conducta humana. Esto es una diferenciación en la doctrina, pero el Código Civil peruano no distingue. El artículo 1315 de nuestro Código Civil trata indistintamente caso fortuito y fuerza mayor. Acá nos pregunta Marifé Amaut Fuentes, nos está preguntando, algunas entidades bancarias están cobrando intereses diferidos, solo devuelven cuando uno reclama, ¿está contemplado en algún decreto legislativo? A ver, hace rato de manera somera hemos tocado los casos de préstamos. Entonces, la pregunta es, ¿el prestatario, el deudor, se ha demorado en pagar su préstamo? La pregunta ¿es por su querer? ¿Es porque en él ha habido culpa o dolo? La respuesta es que no, sino obedece a esta situación, a esta circunstancia excepcional que el Perú está pasando, que no permite que ese señor salga a trabajar y luego pague su préstamo. Esa es una situación que le dificulta pagar su préstamo. Entonces, para el prestatario, para el prestatario, para el deudor, se está presentando, ¿no es cierto?, una situación de excesiva onerosidad. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un sacrificio para pagar. En cambio, para el banco, ¿no? Para el banco, en este caso, se estaría presentando una situación de caso fortuito fuerza mayor. Entonces, en esta circunstancia, el banco tiene que cobrar intereses, el banco tiene que cobrar intereses desde una interpretación sistemática del artículo 1314, el artículo 1315 y otros artículos más pertinentes al caso fortuito fuerza mayor, diríamos que, ¿no es cierto?, no debe haber intereses. ¿Por qué? Porque las situaciones que han ocurrido no son responsabilidad de ambas partes. Entonces, no debería de haber. Y muchos bancos ya están anunciando eso, pero lo están anunciando como un favor, cuando en realidad no es eso, ¿no? Porque eso está establecido en la norma. Sí, también acá nos hacen preguntas. Si en un contrato no se consigna la cláusula de que el contrato de arrendamiento de local comercial se resuelva por caso fortuito fuerza mayor y ocurre la propagación del virus y el local comercial de librería no tiene ingresos por el virus, ¿se puede alegar la resolución contractual por, por caso fortuito fuerza mayor? Esa es una pregunta que nos están haciendo en este caso, ¿no? Se ha alquilado un local comercial, ¿no?, para destinarlo en este caso, a librería. Pero como el decreto supremo 044 ha dispuesto el cierre de todos los establecimientos, a excepción de aquellos servicios y bienes esenciales, en este caso una librería no está catalogado en ese decreto y por ende, obviamente, no se está obteniendo los ingresos pertinentes. Frente a esta situación, ¿qué respuesta podemos dar? Esto en la exposición lo hemos indicado y lo hemos mencionado. Tenemos que, en primer lugar, precisar que um, si el arrendatario de ese local comercial
pierde interés en el negocio o ve que su esperanza, su posibilidad queda frustrado porque no está recibiendo ingreso económico, entonces, en esa circunstancia, estará en la posibilidad de solicitar la resolución. Para solicitar la resolución no necesariamente tiene que estar en una cláusula, no necesariamente, porque en primer lugar los contratos eh, se guían por la voluntad de las partes, pero si esa voluntad de las partes no contiene todas las estipulaciones, entonces se acude a la norma, supletoriamente a la norma. Y la norma, en este caso, ¿qué es lo que nos dice? Por una parte, ¿no es cierto? Por una parte, si el interés de la arrendataria o del arrendatario en este local comercial ha perdido porque no tiene ingresos, entonces tendrá que solicitar la resolución, pero siempre pasando por la conciliación. Y el arrendador, ¿no? En este caso, el arrendador, por su parte, estará bajo la situación de caso fortuito, fuerza mayor, el arrendador. Y el arrendatario, ¿no es cierto? El arrendatario estará en la situación de excesiva onerosidad de la prestación. Entonces puede reducir o simplemente resolver el contrato. Uno de dos, reducir, ¿no es cierto?, la contraprestación, ¿no? O simplemente la resolución. Eh, por otra parte, también nos dicen que en estos días es cierto que no está funcionando las notarías, pero para las comunicaciones podemos utilizar todos los medios que nos da la modernidad, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, otros medios que también podrían servir como medios de comunicación para poder intimar alguna situación, para poder comunicar alguna situación entre las partes. También perfectamente válido. Si la actividad de un inquilino no está en las actividades permitidas por la cuarentena, debe pagar la renta de marzo y abril. Ya hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que para el arrendatario, para el inquilino, se está presentando excesiva onerosidad. Es decir, pagar las rentas de marzo y abril, ¿va a ser imposible? No. Si no, le va a dificultar. Tendrá que hacer mayor sacrificio. Tendrá que sacrificarse. Tendrá que sacrificar, en otras palabras, su comida. Entonces, ¿qué va a preferir? ¿Su alimento, su propia subsistencia o pagar la renta? Obviamente su subsistencia, y va a relegar el pago. Entonces, frente a esa situación, conciliación, reducir la renta, pedir la reducción de la renta. Pero si ya no quiere pedir la reducción de la renta, finalmente la última salida sería la resolución del contrato. Por más que esos aspectos no estén en el contrato. Como hemos dicho, si la voluntad de las partes no consigna, no estipula algún aspecto, de manera supletoria aplicamos el Código Civil. ¿Cuáles son los derechos que tiene el arrendador en estos casos? Ya que para algunas personas la renta es su único medio, hemos respondido ya a esa pregunta. En el caso de que sea entregado un monto de garantía por arrendar a un hostal como a un hostal indica, ¿no es cierto? Ya sea entregado, entonces, como garantía. Pero si este contrato no se ha ejecutado o este contrato no ha funcionado, esa garantía tendría que devolverse en la totalidad de su integridad, tendría que devolverse, porque nunca se habría ejecutado. Pero no se ha ejecutado por una situación ajena a las partes, ajena a las partes. Entonces tendría que devolverse toda la garantía. ¿Qué pasaría en el caso de que se hubiera arrendado un inmueble para oficina y por estado de emergencia en el que nos encontramos no se hace uso del inmueble? Bueno, también esta pregunta también ya hemos respondido. Entonces, son algunas preguntas que hemos ido respondiendo y para cerrar, acordarnos siempre que para el arrendatario estará de su lado la excesiva onerosidad de la prestación. Y para el arrendador, por su lado, estará la situación de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, yo quedo agradecido de todas las personas que nos han seguido y nos han, esta tarde, a través de esta vía,
tal vez en posteriores días, si tienen a bien algunas preguntas, vamos a seguir respondiéndolas y vamos a poner fin a nuestra transmisión, pero siempre agradeciendo de nuevo a Si es Derecho de la UNSAG, que nos ha dado esta posibilidad, esta ventana para poder llegar a diferentes personas que tienen inquietudes sobre este tema, más en estas circunstancias, y la información tanto en diapositivas como la información completa se va a poder facilitar a través de este medio. Entonces, quedo de todas las personas que nos han seguido muy buenas noches, agradecidos por este momento y hasta cualquier momento. Muchas gracias.